todo lo ocurrido anoche, que lo ha tenido a usted, a su familia, a mí, a todos los colegas periodistas en vilo, en relación a la juramentación del nuevo gabinete, ratifica que usted no se equivoca cuando sintoniza Willax, ratifica que usted no se equivoca cuando sintoniza PBO Radio, ratifica que estábamos en la línea correcta quienes hemos venido sosteniendo, casi de una manera solitaria, y desde la primera vuelta todavía electoral y quizás meses antes, como la captura del poder por una estructura caviar, es decir, esas malaguas que se hacen llamar de izquierda pero que viven de la teta del Estado, crearon las condiciones para que un señor, Pedro Castillo Terrones, apenas con 11% de votos emitidos a su favor en la primera vuelta, por arte de birlibirloque que tienen también esas normas electorales nuestras, tan estúpidas y tan ridículas, que llevan a la segunda vuelta a una persona como Pedro Castillo con 11% y a una señora Keiko Fujimori con 9%, para que usted no vote a favor afirmativamente, sino en contra de. Todo eso ha dado como consecuencia este vómito público de un gabinete que está siendo ahora objeto de tantas rasgadas de vestidura. Y lo peor de todo, rasgadas de vestiduras de quienes fletaron la presencia de este profesor, muy respetable, como familia, como persona que se ha esforzado en su vida, proveniente del Ande, proveniente del campo, pero que no tiene la menor idea de lo que es gobernar nuestro país. Usted, si colocó su voto a favor del señor Pedro Castillo, por oponerse a Keiko Fujimori, no creo que por las virtudes muy intelectuales que tenga el señor Castillo, que ya lo hemos visto en su discurso del 28 de julio, decir cada disparate, cada aberración histórica. Bueno, hágase responsable de su voto. Es lo único que pedimos. Nosotros nos hacemos responsables acá de nuestros comentarios. Aquellos que pretendieron orientarlo a usted, amiga, amigo oyente, para que sepa exactamente qué era lo que se venía en el Perú. Y este nuevo gabinete, presidido por el señor Guido Bellino, un bachiller en ingeniería, militante de Perú Libre, acusado de apología del terrorismo en el Ministerio Público, además homofóbico, odia a los gays, a las lesbianas, tiene pruebas fehacientes de haberse manifestado en esa línea, por supuesto también machista, desvaloriza el papel y el rol de la mujer en nuestra sociedad. En este gobierno inclusivo, en este gobierno supuestamente revolucionario, en este gobierno de izquierda, en este gobierno del cambio social, ahí los tienen ustedes, ahí están, tal como le habíamos pintado nosotros hace mucho tiempo, repito, desde Willax TV y desde PBO Radio, este escenario. ¿Quiénes lloran? Lloran pues los caviares, se rasgan las vestiduras. Ahora vamos a lo largo del día o de la mañana, Quique, a tratar de un poco hacerle visualizar a usted cómo lo peor, como bien dijo Philly Butters, con lo cual coincido plenamente y usted lo escuchó aquí a través de su micrófono. No, uno sabe cómo enfrentarse al señor Vladimir Cerrón, que se confiesa marxista-leninista, que ha planteado en un congreso de Perú Libre cómo es el diseño de su acción política, cómo vendrá el momento de asumir el poder, de llegar al poder, de sostenerse en el poder y de permanecer en el poder, para lo cual la convocatoria a la Asamblea Constituyente poco tiene que ver con la modificación solamente del tema económico, que es el gran pretexto, es el modelo ha fracasado, ha dicho Pedro Castillo en su discurso del 28, lo que quieren es cambiar las normas para eso que dice el señor Vladimir Cerrón, perpetuarse en el poder. Muy bien, Philly Butters decía muy claro que el señor Cerrón, ya sabemos que es un adversario, es una persona que tiene su postura, él no engaña, no miente, no tiene tapujos, no tiene filtros, al igual que, por ejemplo, el congresista Guillermo Bermejo, que ha estado apareciendo en los últimos días, acompañando a Evo Morales, al parecer el gran factotum ideológico, regional, por supuesto, en América Latina, porque este no es un tema de la izquierda peruana, es un tema de la izquierda latinoamericana, de la izquierda que viene y se alimenta del Foro de Sao Paulo, ese foro hecho con la plata corrupta de las empresas brasileñas. Repito, esa gente por lo menos habla con la mayor transparencia y le dice a usted, y nos dice a nosotros los periodistas, ustedes son mermeleros, no valen para nada, ladran, perfecto, pero ahí está. Decía Philip el otro día que estuvimos aquí comentando, es bueno tener a un adversario claro, transparente,
al frente de nosotros. Pero lo peor que le ha pasado al país, amiga, amigo oyente, es haber tenido que soportar estas malaguas que se han ido metiendo poco a poco en el Estado, que han ido poco a poco capturando espacios importantes, sobre todo en lo que respecta al factor educación, al factor salud, al factor ambiental, al factor inclusión social, al factor justicia, al factor seguridad interna, al factor defensa. Solamente para graficar parte de ello quisiera, Quique, que puedan pasarme un tuit que yo capté justamente en los episodios del año pasado, en noviembre, cuando el congresista Daniel Olivares, quizá la encarnación más perfecta del caviaraje nacional, esos que juegan a ser izquierdistas, pero se fuman su tronchito de marihuana, que tiene toda la libertad, yo no lo condeno por eso, y yo no soy consumidor, por supuesto, en mi vida he consumido ni marihuana y menos cocaína, pero en fin, cada uno con sus vicios. Esto decía el señor Olivares, para que ustedes, yo solamente quiero graficarles cuál es la preocupación central de ellos. El 14 de noviembre, en medio de esta crisis política que ocasionó la asunción y la elección de Manuel Merino de Lama, congresista de Acción Popular, como presidente de la República, al momento que fue vacado, ese miserable, ese taimado, ese, realmente ya no caben los adjetivos, nos hace falta una mochila enorme, llamado Martín Vizcarra Cornejo. Decía Daniel Olivares: me escriben decenas de servidores públicos a quienes están obligando a renunciar a sus puestos. ¿Alguien quiere copar instituciones mientras puedan, ¿no es cierto?, quedarse funcionarios acosados? Escríbame al 950-943-368. Le daremos el apoyo necesario. En este tuit, amigas, amigos oyentes, amigos televidentes, se grafica cuál es el papel de un caviar dentro del Estado. Proteger, obviamente, a la gente que ellos han estado poco a poco y desde hace muchos años, desde el gobierno de Alejandro Toledo, apenas cayó el gobierno autoritario, el régimen autoritario de Alberto Fujimori, la labor de zapa que ellos, de manera organizada y por supuesto coherente para sus propósitos, comenzaron a realizar, ¿no? Toledo, el gobierno de toda la sangre, bueno, llamó a gente de izquierda, a Nico Lynch, al Ministerio de Educación, llamó, pues se rodeó de Esteban Silva Cuadra, un señor chileno del Partido Comunista Chileno, era asesor en Palacio de Gobierno, una cosa espantosa, ¿no? Todos metidos ahí y todos comenzaron pues a llenar su cuotita, ¿no?, en el Estado. Para su mala suerte, el año 2006 gana las elecciones Alan García, hombre de partido político y que también es obvio, con la presión que tenía del APRA, de su partido original, Partido Aprista, también se hicieron presentes algunas personas y algunos funcionarios y era un muro de contención. De ahí viene pues todo el odio también contra Alan García, parte del odio, ¿no?, contra Alan García. ¿Cómo era posible que incluso García se atreviera a señalar que las organizaciones no gubernamentales, las proveedoras de estos funcionarios, no pagaran impuestos en el Perú, o por lo menos al margen de ser exonerados de impuestos, en algunos casos, la declaración jurada que presentan es en términos generales? O sea, no querían presentar declaraciones juradas específicas de cómo ejecutan su gasto. Por eso, ¿cuántos titulares de ONG usted ve comiendo en los mejores restaurantes? Se van al Costanera 700, se van al Cala, se van a la Gloria de Miraflores. Es muy común ver a un caviar de ONG comiendo en estos lugares. ¿Por qué? Porque ni siquiera el fisco peruano, la SUNAT, no le puede controlar las especificidades de sus gastos de lo que ellos reciben de la cooperación internacional. Para eso un organismo que les da el visto bueno, el cheque, es APSI, la Agencia Peruana de la Cooperación Internacional, que depende de Relaciones Exteriores. ¿Por qué les interesa Relaciones Exteriores? Lógicamente, pues porque por ahí viene la plata. Entonces, este tuit del señor Olivares, a mi juicio, estaba destinado pues a eso, que es lo que más le preocupa a un caviar: ¿cómo cuido a mi gente dentro del Estado? ¿No? Me escriben, decía, decenas de servidores públicos a quienes están obligando a renunciar. Claro, porque ya en el gobierno, tanto de Ollantumala, como en el caído Alan García, salido del gobierno, en el gobierno de PPK, quien se lo dijo y lo ha contado Mauricio Müller, cuando Mauricio Müller, en una postura, el dirigente aprista, muy firme, le dice: oye, Pedro Pablo, ya deshazte pues de la gente. No puedo, le dijo, lo ha contado acá en PBO y lo ha contado en Williams. PPK, en la reunión que sostuvo con los líderes apristas, le dijo: yo no puedo deshacerme de ellos, ellos me han apoyado, ellos me han entrenado incluso para poder polemizar y vencer
retóricamente a la señora Keiko Fujimori, ¿cómo los voy a sacar de por medio? Es parte del equipo. Ahí es donde el señor Daniel Olivares, en ese instante, logró hacerse de la asesoría de comunicaciones de la presidencia del Consejo de Ministros. Entiendo, si mal no recuerdo aquí, que con Fernando Zavala Lombardi, ¿no? Zavala, que no lo voy a acusar pues de caviar ni nada por el estilo, pero con la buena fe que caracteriza a la gente desaprensiva de los temas políticos, lo llama Olivares, cuya hermana también es una gran comunicadora, Luciana Olivares, una persona que escribe en la revista Somos del Comercio, muy bien, con algún prestigio, por supuesto, dentro del campo de las comunicaciones. Pero Daniel Olivares, obviamente dueño, convicto y confeso de una postura política caviar absolutamente dirigida y conducida hacia los objetivos que se pretendía. Cuando se le acusó al señor Olivares de haber estado cobrando su empresa, la empresa que tenía en varios ministerios, se defendió diciendo, oiga, pero si yo solo trabajo en la PCM, que mi empresa, además yo renuncié al sueldo, como tienen que renunciar todos, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, de lo que yo recibía de mi empresa de comunicación, pero su empresa de comunicación servía a otros ministerios. Él dijo, oiga, yo trabajo en la PCM, no tengo nada que ver con esos ministerios. Oiga, pero la presidencia del Consejo de Ministros obviamente abarca a todos los ministerios. Bueno, así es como poco a poco pues iban metiendo. Y la preocupación que manifestó en ese momento el congresista Olivares le pinta a usted de cuerpo entero, ¿no? Me escriben decenas de servidores públicos a quienes se están obligando a renunciar, se refiere al gobierno de Manuel Merino de Lama, a sus puestos. Alguien quiere copar instituciones, ¿qué tal raza? Ellos que se han pasado 20 años copando instituciones, reclamando de que en el gobierno de Merino querían deshacerse de ciertos caviares. Bueno, ¿a qué viene este cuento? Porque ahora, en un gobierno de Pedro Castillo, con la influencia determinada que va a tener el señor Cerrón, por eso es que los caviares son los primeros que están, vean ustedes las redes, son los primeros que se están rasgando la vestidura, los va a botar pero con una patada en el trasero de lo más dolorosa, los va a dejar en el suelo, los va a dejar sin aliento. Ellos ya se dieron cuenta que Cerrón, que Guillermo Bermejo, ambos que ya se enfrentaron a Pedro Franque, por ejemplo, ¿no?, que ayer lo vimos cabizbajo salir en zapatillas, ¿no es cierto?, lejos de la prensa, pese a que le gritaban, porque la prensa tampoco fue permitida, como ustedes saben, ayer de presenciar y de transmitir y ver los detalles de lo que era la juramentación de los miembros del gabinete, 17 de 19 miembros del gabinete. Captaron al pobre Pedro Franque caminando cabizbajo y meditabundo, como decía una colega periodista anoche, cabizbajo y meditabundo. En realidad, ahora las preocupaciones del señor Olivares, por supuesto, y de todos los caviares que están, pero así zapateando en el suelo, luego de haber patrocinado, de haber pretendido que Pedro Castillo no sea objeto, ¿no es cierto?, de su apoyo. Pedrito, estoy acá, por si acaso, no me muevas a mi gente, no saques a nadie del Estado que pertenecen a las posturas progresistas, ¿no?, aquellas que hemos metido en educación, aquellas que hemos cambiado el libreto educativo peruano, por lo cual hoy por hoy un joven, ¿no es cierto?, de un colegio de secundaria, no puede decir, cuando le muestran una foto, quién es Abimael Guzmán, quién es Elena Iparraguirre, quién es Durán, quiénes han sido todos los líderes de Sendero Luminoso que han asolado al país. Le muestran una foto de Marisa Garrido Leca, ¿quién? Qué simpática señora, debe haber sido muy guapa de joven, nada más, no pueden comentar, porque el factor educación, justamente capturado por los caviares, era importante para ellos. No, aquí no hay que hablar de la violencia terrorista, ¿no es cierto, Quique? Hay que hablar de, ¿cómo le llaman?, el enfrentamiento interno, la lucha armada interna, el conflicto armado interno, ese eufemismo que lo crearon a través de la Comisión de la Verdad, por supuesto con la anuencia de un extraordinario filósofo, un ex rector de la Universidad Católica, caviar para más señas, como el señor Salomón Lerner Febres, no confundirlo con Salomón Lerner Guitis. Bueno, con su anuencia, no, el conflicto armado interno. Oiga, señor, pero si yo en el año 80 estaba sentado en mi casa cuando de repente volaban las torres, volaban una calle, mataban a una persona, yo no he participado de un conflicto armado interno, porque la verdad que yo no desafié al Estado peruano, ni fui aquel que salió luego en su defensa para que me pongan que es un conflicto armado interno. Era violencia terrorista, era el terrorismo quien estaba desafiando a la sociedad peruana, era el terrorismo el que me estaba reclamando de que yo
le diera la cabeza de mis hijos para asesinarlos, para matarlos, así como mataron a tantos dirigentes políticos, a tantas personas de bien. Cómo no recordar en este momento, y yo siempre lo hago, a mi querido, fraterno, amigo, asesinado a los 29 años, Rodrigo Franco Montes de Peralta, en cuyo honor y en cuyo homenaje le puse a mi hijo el nombre de Rodrigo, el único hijo que tengo. Bueno, todo eso los caviares trataron de hacernos olvidar, ¿no es cierto? La penetración, no, por favor, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de las injustas estructuras coloniales, a lo que se ha referido de la manera más patética Pedro Castillo, colonial, no sabe distinguir qué cosa es una colonia, qué cosa es un virreinato, un profesor encima, ¿no? Pero en fin, hablaban del coloniaje, no quiere despachar en Palacio de Gobierno porque es una figura colonial. Todas esas porquerías que han ido metiendo a través y a lo largo de 20 años en la cabeza de nuestros estudiantes, tiene un solo responsable, o tiene por lo menos un cogollo responsable, que se llama el caviar. Repito, yo estoy totalmente de acuerdo con Philly Butters. Bienvenido, señor Bermejo, bienvenido, doctor Cerrón, que ya hoy por hoy sabemos que usted corta el jamón a través de la elección del señor Guido Bellido en reemplazo de Roger Nájar, que también era su candidato. Usted ha pretendido conjurar el tema de la enorme presión caviar, como bien lo dijo. Ojalá pasemos también dentro de poco ese tuit, Quique, que lanzó el señor Vladimir Cerrón diciendo que tenía presiones de los caviares, ¿no? Que por favor no suelten nombres del gabinete, de quienes van a integrarlo. Ayer en la mañana o anteayer en la noche creo que soltó ese tuit Vladimir Cerrón diciendo por primera vez, ya es la segunda o tercera vez, lanzándose contra los caviares, ¿no? Y diciendo no presionen, porque surgió esta enorme corriente, cómo era posible que el señor Roger Nájar, que era un acosador sexual, una persona que había violentado sexualmente a una niña de 14 años, que la había embarazado y encima no le pasaba pensión alimenticia al fruto de esta violación, pues iba a ser presidente del Consejo de Ministros. Rasgada de vestidura. ¿Y qué hace Cerrón, que es el que corta el jamón? Le coloca al señor Guido Bellido, homofóbico, machista, que dice que Cuba no es una dictadura, que es una democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así están las cosas, pero repito, Cerrón y Bermejo ya sabemos quiénes son. Cerrón y Bermejo al frente. Bienvenido incluso, como le dijo en algún momento el señor Philly Butters Rivadeneira, vengan a discutir y se les va a dar la tribuna necesaria, porque ustedes tienen las cosas claras. Hoy por hoy ya no hay ninguna posibilidad, y realmente tiene que darle cólera, amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente, cuando escucha a un caviar decir, como Verónica Mendoza, ¿no? Por favor, ya basta, qué obsesión con el señor Vladimir Cerrón, olvídense el Cerrón, el que va a gobernar es Pedro Castillo. Y miren ustedes el papelón de anoche. El que va a gobernar es Pedro Castillo y tiene que juramentar solamente a 17 personas. Ahí está este tuit del señor Vladimir Cerrón. Existe mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, ante lo cual el presidente, el partido y la bancada darán una sólida respuesta. Y la han dado. Eso es lo más importante. Usted no se asuste, no había nada nuevo bajo el sol. Repito, en PBO Radio, en Willax, se la habíamos cantado toditita, todo esto que usted está viendo y que los caviares hipócritas, la peor especie, la malagua que debemos desterrar de la vida política nacional, trataban de negar, practicando lo que ellos llaman el negacionismo, ¿no? Por favor, ya, basta de Cerrón. Y no solamente los caviares, sino sus ayayeros, Carmen González y todos los que ustedes van a ver ahí en los Twitter, por favor. Es algo realmente impresionante cómo ellos van a padecer el día de hoy lo que justamente Vladimir Cerrón les está advirtiendo. Basta de conspiración caviar. Acá por nuestro lado no vamos a conspirar. Es más, ya comentaremos más adelante, Quique, cuál debe ser la conducta, a mi juicio, del Congreso de la República frente a la presentación del Consejo de Ministros presidido por el señor Guido Bellido, que ayer juramentó en la explanada de la Pampa de la Quinoa, donde el 10 de diciembre de 1824 se dilucidó la independencia no solamente del Perú, sino de América Latina, de España. El 9 de diciembre,
Me equivoqué por un día. Tengo derecho, mira, no he leído ni siquiera acá, Quique, pero tienes razón, es el 9 de diciembre. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.